Ahora, podría ver hoy día propiamente lo que es solo la excitación rítmica del corazón. Pero el siguiente tema corresponde ya a lo que viene a ser el electrocardiograma normal. Así que la mitad de ese tema lo vamos a ver hoy día, se lo repasa el martes y lo completamos, de tal manera que aprovechemos de mejor manera el tiempo. Porque el próximo viernes ya solo sería interpretación del electrocardiograma. Tenemos suficiente tiempo para ese tema. Pero para la parte de lo que es electrocardiograma, sí, el martes puede que nos quede poco tiempo. Y más que nada, como han estado viendo los martes, está llegando un poquito más tarde y se pierde parte del tema. Entonces ahora vamos a ver la primera mitad de ese tema. Pues ahorita que llegue un poco tarde el martes, ya lo habrán visto y será más fácil poder comprender el resto. Entonces, primero veremos lo que viene a ser la excitación rítmica del corazón. Y nuevamente, el repaso de lo que es el ciclo cardíaco. No se olviden que dentro del corazón vamos a tener entonces propiamente lo que es el miocardio. Este está dividido en dos incisos, o sea, lo que es el músculo auricular y el músculo ventricular. Separados, es lo que viene a ser el tejido fibroso que forma el esqueleto fibroso del corazón. No son nada más que los anillos fibrosos donde se encuentran las válvulas. El tejido fibroso no tiene capacidad de poder pasar una carga eléctrica de la misma manera que lo hacen otros tejidos. Entonces, el corazón depende de un sistema especializado tanto para la generación como para la conducción de impulsos. No es nervio propiamente, sino que estamos hablando también de fibras musculares, pero que, a diferencia del resto de las fibras del miocardio, tienen menor cantidad de actina y de miosina, que sí tienen capacidad de contracción, pero presentan una alta cantidad de canales iónicos, lo que permite que, en primer lugar, sea mucho más fácil para estas fibras generar un potencial de acción y al mismo tiempo poder transmitir dicho potencial de acción. Siempre iniciando en el nodo sinusal, lo que quiere decir que primero siempre se contraen las aurículas, luego se van a contraer los ventrículos. Y siempre la contracción ventricular tiene la misma forma, empujando la sangre contra las bases ventriculares, donde se encuentran las válvulas, permitiendo que se genere una muy buena presión para que ésta pueda generar la circulación de sangre por todo el sistema circulatorio, tanto pulmonar como periférico. Ahora bien, como acabamos de ver, es el nodo sinusal el que comienza con todo. Todas estas fibras, empezando en el nodo sinusal, les dije, tienen una mayor cantidad de canales iónicos. Nodo sinusal es el que presenta en todas estas estructuras la mayor cantidad posible de canales iónicos. Lo que quiere decir que antes de cualquier otra parte del corazón, ya sea otros nodos, otras fibras, incluso el músculo miocárdico, ocular o ventricular, el primero que puede despolarizarse es el nodo sinusal. Eso es el que va a iniciar y controlar lo que viene a ser el ciclo cardíaco. Nodo sinusal, que se encuentra en la parte superior de la aurícula derecha, es una pequeña estructura de fibras especializadas que tiene más o menos unos 3 milímetros de ancho, unos 15 milímetros de largo y 1 milímetro de espesor. Estas células tienen una alta capacidad para generar potenciales, si bien todas las fibras del corazón van a tener una membrana altamente permeable al sodio y al calcio, tenemos canales lentos de sodio y calcio, y la repolarización, como sabemos, se genera por los canales de potasio. Solo que a nivel del nodo sinusal hay una amplia cantidad de estos canales, permitiendo que sea este el primero que pueda despolarizarse. Ya sabemos que en primer lugar, los canales rápidos de sodio y calcio son los que van a permitir la despolarización, los lentos, principalmente los de calcio, van a generar la meseta, la repolarización se debe por el potasio, no se olviden que el miocardio además tiene una baja permeabilidad al potasio, lo que permite una amplia meseta. Y la ritmicidad se genera propiamente por canales lentos también de sodio y de calcio. De esta manera es como se va a generar entonces el potencial de acción rítmico y con meseta del corazón. Una vez que el nodo sinusal genera esta señal, va a transmitirla primero hacia las aurículas, a la aurícula derecha a través de las vías internodales y a la aurícula izquierda a través de una pequeña fibra que viene a ser el haz de Fama. Estas fibras tienen una velocidad aproximada de entre 0.3
tomando en cuenta la distancia, la longitud, o sea, el tamaño de las aurículas, no necesita mayor velocidad, ya que son delgadas, cortas, así que con eso puede despolarizar rápidamente toda la aurícula, tanto derecha como la izquierda. Generando entonces que primero se contraigan las aurículas, siempre la aurícula izquierda un poquito de retraso debido a que tiene el haz de Bachmann, que luego va a despolarizar el resto de la aurícula izquierda. Generando entonces que esa transmisión vaya en conjunto a la aurícula derecha y a la aurícula izquierda para que éstas puedan contraerse. Igual van a presentar las aurículas una meseta, lo que quiere decir que su contracción no es propiamente solo contraerse y relajarse. Se contraen y permanecen un pequeño periodo de tiempo contraídas para poder empujar suficiente sangre a los ventrículos, generando la bomba de cebado auricular. Luego la carga eléctrica a través de las vías internodales va a llegar a lo que viene a ser el nodo auriculoventricular. Debido a la velocidad que tienen y el tamaño de las aurículas, le toma aproximadamente 0.03 segundos llegar al potencial de acción desde el nodo sinusal hacia el nodo auriculoventricular. Este va a ser el tiempo de despolarización de la aurícula derecha. Un poquito más para la aurícula izquierda, no se olviden que tiene que ir primero por el haz de Bachmann para luego despolarizar la aurícula izquierda. Van a estar entonces contraídas las aurículas. Su tiempo de despolarización puede ser de 0.03 segundos, pero no es el tiempo de contracción. La meseta dura un poco más. Dentro de lo que viene a ser el nodo auriculoventricular, así como también el haz auriculoventricular, vamos a encontrar lo que viene a ser un retraso en la conducción de ese potencial de acción. Eso se debe a que estas fibras tienen menor cantidad de uniones de hendidura, lo que quiere decir que a nivel de lo que son sus membranas, hay menores cantidades de calanes iónicos que están en contacto, lo que provoca que se retrase la carga eléctrica porque tiene que fluir a través de las membranas y de los líquidos en vez de ir directamente a través de los canales iónicos. Además, ya sabemos, estas fibras también presentan menor cantidad de canales iónicos que las que presenta el nodo sinusal, que ya básicamente le da cierto retraso. Para atravesar por completo el nodo auriculoventricular, al potencial de acción le va a tomar más o menos 0.09 segundos, porque es mucho más grueso de lo que va a ser el haz auriculoventricular. El haz auriculoventricular también tiene retraso, pero al ser más delgado, más pequeño, le toma aproximadamente 0.04 segundos poder pasar el potencial de acción desde lo que viene a ser el final del nodo auriculoventricular, que está justo por encima del anillo fibroso, hasta que pasa el potencial de acción directamente a lo que vienen a ser las fibras del sistema de Purkinje, su rama izquierda y su rama derecha. Esto ya dentro del tabique interventricular, porque el haz atraviesa el tejido fibroso e ingresa un poco dentro del tabique interventricular. Entonces, en total, desde que llegó al nodo auriculoventricular hasta que logra pasar el potencial al sistema de Purkinje, son otros 0.13 segundos. Si a esto le sumamos el tiempo de despolarización de la aurícula, 0.16 segundos. Ese es el tiempo que tomaría desde que inicia el potencial de acción en el nodo sinusal hasta que pasa ese potencial al sistema de Purkinje. 0.16 segundos. Una vez que ha pasado al sistema de Purkinje, va a empezar a moverse por estas fibras. Va a despolarizarse el tabique, las paredes, y se va a contraer el ventrículo. No se olviden que al momento de la despolarización ventricular, se repolarizan las aurículas. Lo que quiere decir que más o menos, en promedio, ese es el tiempo de contracción auricular. Más o menos unos 0.16 segundos. Claro, les digo más o menos, no completo, porque no se olviden que en 0.03 segundos se ha despolarizado la aurícula derecha y ya se está contrayendo. Pero le toma un poco más de tiempo a la aurícula izquierda. Se retrasa un poco más. Una vez que pasó la corriente al sistema de Purkinje, este es el que se va a encargar de transmitirlo tanto dentro del tabique como hacia las paredes ventriculares. La transmisión en el sistema de Purkinje es mucho más rápida,
Son fibras más gruesas y con mayor cantidad de canales que las fibras internodales, lo que permite una mayor velocidad de transmisión, entre 1.5 a 4 metros por segundo. Cabe resaltar además que a nivel del nodo auriculoventricular y el haz auriculoventricular, la conducción eléctrica solo es en un sentido, solo puede ir de aurícula a ventrículo. Así que si se generara un potencial de acción en los ventrículos, este no va a poder pasar por el haz y el nodo hacia las aurículas. Tendría que movilizarse por fuera del corazón, por el líquido extracelular. Ni siquiera va a poder atravesar fácilmente el tejido fibroso, porque al ser tejido fibroso, no tiene la capacidad de transmitir fácilmente las cargas eléctricas, solo unidireccional. El sistema de Purkinje se transmite a través de lo que viene a ser la rama izquierda, la rama derecha, la rama izquierda que va a despolarizar propiamente el ventrículo izquierdo y la rama derecha que despolariza el ventrículo derecho. La velocidad de 1.5 a 4 metros por segundo permite que pueda despolarizarse, igual, en 0.03 segundos, llega a despolarizarse por completo todo el sistema de Purkinje. Pero no termina con eso la despolarización ventricular. A diferencia de la aurícula, que son paredes bien delgadas y rápidamente se va a despolarizar, el músculo ventricular es mucho más grueso. Sí, puede pasar la carga eléctrica a través de las fibras del ventrículo, gracias a que, no se olviden, una gran diferencia que tiene el músculo estriado cardíaco con el esquelético es que a diferencia del esquelético donde las fibras están independientes, en el músculo cardíaco hay partes donde las fibras musculares están fusionadas sus membranas. Así que si una se despolariza, esa despolarización va a continuar hacia todas las fibras musculares. Pero toma un poco más de tiempo, no tiene tantos canales. El músculo ventricular tiene una velocidad de entre 0.3 a 0.5 metros por segundo. Y las fibras de Purkinje, en primer lugar, no se olviden que están principalmente en la parte interna del ventrículo, o sea, propiamente en el endocardio. Pero la despolarización tiene que alcanzar hasta el epicardio. Así que si bien las fibras de Purkinje son rápidas y se despolarizan desde lo que viene a ser el haz auriculoventricular hasta propiamente lo que va a ser más o menos desde que llegó el potencial de acción a nivel de lo que viene a ser propiamente el inicio de las fibras de Purkinje, le va a tomar 0.03 segundos poder alcanzar la parte más distal de las mismas en las bases de las paredes ventriculares. De ahí, la conducción del potencial tiene que pasar desde el endocardio hacia el epicardio. Eso le va a tomar al músculo interventricular otros 0.03 segundos. En total, para la despolarización completa del ventrículo, entonces van a ser 0.03 segundos para el sistema de Purkinje y 0.03 segundos desde el endocardio hacia el epicardio, dándonos el total de 0.06 segundos. Y aquí tenemos todos los tiempos que se pueden ver entonces dentro de la despolarización del corazón. Nodo sinusal va a ser el tiempo de cero. Una vez que inicia el potencial de acción, va a llegar en 0.03 segundos al nodo auriculoventricular. Para ese momento ya empieza a contraerse la aurícula derecha. A ese mismo momento, recién está empezando a despolarizarse la aurícula izquierda. Pero igual, se despolariza y empieza a contraerse. Estamos hablando de menos de 0.1 segundos. Que fácilmente se van a contraer las dos aurículas casi al mismo tiempo. Llegó en 0.03 segundos al nodo auriculoventricular. 0.09 segundos para atravesar todo el nodo y 0.04 para atravesar el haz. En 0.16 segundos recién se está despolarizando el sistema de Purkinje. Para entonces la aurícula ya se está empezando a relajar. Ya se ha repolarizado y empiezan a relajarse las aurículas. 0.16 segundos, inmediatamente va a pasar la carga eléctrica por todo el sistema de Purkinje. La fibra izquierda para el ventrículo izquierdo y la rama derecha para el ventrículo derecho. Se va a despolarizar en 0.03 segundos, alcanzando las bases de los tabiques a los 0.19 segundos. Y de aquí no se olviden, desde el endocardio hacia el epicardio son 0.03. Si alcanzó las bases en 0.19, la despolarización completa del ventrículo se termina en 0.22.
pero hay partes que ya están despolarizadas. En 0,17 está llegando al ápex, lo que quiere decir que el ápex ya se despolariza en 0,20. Y es la sincronización que habíamos visto, ¿verdad? Primero el tabique, luego las paredes, siempre empezando en el ápex y moviéndose hacia las bases. Entonces, el sistema de Purkinje no solo está despolarizando las ventrículos, sino que al mismo tiempo los está regulando en su función. Cualquier parte de este sistema de conducción, así como cualquier fibra muscular, puede generar un potencial de acción. El nodo sinusal es el que tiene la mayor cantidad de canales y por eso se despolariza más rápido, llegando a que el nodo sinusal puede generar una frecuencia en condiciones, digamos, estándares y en la mayoría de los casos, entre 70 a 80 latidos por minuto. También el nodo auriculoventricular y las fibras de Purkinje tienen esta capacidad. El nodo auriculoventricular puede generar potenciales entre 40 a 60 veces por minuto, dándonos una frecuencia de 40 a 60 latidos por minuto. Y el sistema de Purkinje puede generar potenciales entre 15 a 40 veces por minuto, dándonos un total de 15 a 40 latidos por minuto. El músculo auricular y ventricular es mucho menos que esto. ¿Quién gana? Siempre gana el nodo sinusal. De forma normal, siempre va a ganar el nodo sinusal, lo que viene a ser la despolarización. Por lo tanto, es el que normalmente puede controlar y regular el ciclo cardíaco. Podemos tener algunos problemas aquí, entre lo que viene a ser el nodo auriculoventricular y el haz auriculoventricular. No solo tienen menor cantidad de uniones de hendidura, también menor cantidad de canales iónicos y son de conducción unidireccional. Lo que quiere decir que en algunos casos, algunas personas, puede que esta conducción sea obstruida, no pueda pasar el potencial. A eso lo conocemos como el bloqueo auriculoventricular. Hay condiciones que pueden ser bloqueo auriculoventricular crónico, generalmente no está funcionando, y se generan bloqueos constantes. Pero podemos tener lo que viene a ser el bloqueo auriculoventricular súbito. O sea, está funcionando bien el corazón y de repente deja despasar el potencial de acción en el nodo auriculoventricular. Entonces, se detiene ese potencial de acción. ¿Y qué pasaría? Las aurículas siguen despolarizándose a ritmo sinusal, pero los ventrículos no. Puede que los ventrículos estén al ritmo auriculoventricular o, en el caso de lo que viene a ser el bloqueo auriculoventricular súbito, también conocido como síndrome de Stokes-Adams, entra en ritmo de Purkinje. Y tomemos este ejemplo. 80 latidos por minuto para el nodo sinusal y 40 latidos por minuto para el sistema de Purkinje. Cuando no hay bloqueo, lo normal siempre es contracción auricular-ventricular, auricular-ventricular, auricular-ventricular. Pero una vez que se genera este bloqueo, vean bien, el nodo sinusal va a estar a una frecuencia de 80 latidos por minuto, mientras que el sistema de Purkinje va a estar a 40. En otras palabras, la aurícula va a latir 2 veces por cada contracción ventricular, generando que en vez de que sea aurícula-ventrículo, sea aurícula-aurícula-ventrículo. Entonces se generan 2 latidos auriculares por cada latido ventricular. Y eso en el caso de que las fibras de Purkinje me estén dando una frecuencia de 40. ¿Qué pasa si me dan una frecuencia de 15 o de 20? Si es de 20, estaríamos hablando de 4 contracciones auriculares por cada contracción ventricular. Y de hecho, no se olviden que si bien esto puede generar que el ventrículo tenga un poco más de sangre, pero el ventrículo está latiendo más lentamente, lo que disminuye en gran medida el volumen que está bombeando el corazón por minuto, lo que significa entonces una pérdida completa del flujo sanguíneo en el cuerpo. No una caída total, pero se pierde harto volumen sanguíneo. ¿Y eso qué pasaría? Disminuye la oxigenación a los tejidos. Menos oxigenación en los tejidos significa hipoxia, y cuando pasa esto, el cuerpo empieza a eliminar todas aquellas funciones que son innecesarias para mantener la vida, incluyendo la conciencia. Tendríamos un paciente entonces que perdería el conocimiento. Es súbito, quiere decir que en un momento se bloquea y deja de pasar el potencial de acción de la aurícula al ventrículo.
Así que en menos de un minuto se produce una falla circulatoria. En menos de un minuto el paciente puede perder el conocimiento. ¿Y qué pasa si este paciente está manejando un vehículo, estaba subiendo, bajando gradas o está nadando? O sea, alto riesgo de un accidente o de muerte. Por eso es bastante severo lo que viene a ser el bloqueo auriculoventricular súbito. Hay bloqueos auriculoventriculares crónicos, donde ya hay una compensación entre la aurícula y el ventrículo que no provocan la pérdida de conocimiento del paciente, pero que sí van a generar pérdidas de flujo sanguíneo. Que como sabemos, ya lo vimos en la anterior clase, recordemos que gracias a que la fracción de eyección es solo del 60%, hay una reserva cardíaca. Entonces, en condiciones de reposo, cuando hay este tipo de alteraciones que son tan mínimas, no va a haber ningún problema, porque hay suficiente bomba cardíaca. Pero si la persona empieza a hacer ejercicio, ahí sí va a tener problema porque ya no tiene esa reserva para actividad aumentada. Entonces, en esos bloqueos crónicos, el paciente puede estar bien en reposo, pero en ejercicio puede tener problemas. Y en ejercicio intenso, generalmente pierden el conocimiento porque cae demasiado el volumen circulatorio. En el bloqueo súbito es inmediato. Es inmediato. Es el síndrome de Stokes-Martens. Si bien es un bloqueo súbito, y en muchos casos, casi en todos, súbitamente también empieza a pasar el potencial de acción. En otros casos, sí, hay que utilizar medicación, desfibrilación y otro tipo de tratamientos para poder generar que el corazón nuevamente pueda latir como debe hacerlo regularmente. Tenemos entonces que el nodo sinusal es el que dirige siempre el ciclo cardíaco. Nodo auriculoventricular, sistema de Purkinje, también podrían dirigir, pero al no ser el nodo sinusal, los consideramos como marcapasos anormales. Pero son marcapasos anormales dentro del sistema de conducción. Así que hasta cierto punto tienen aún cierta regulación en el ciclo cardíaco. Si no existiera el nodo sinusal, si fuera el nodo auriculoventricular el que generara el impulso. Recuerden, las fibras son unidireccionales. Entonces, si el nodo se despolariza, ya no va a haber esa parte del ciclo cardíaco que nos daba, primero contracción auricular y luego ventricular. Se va a despolarizar el nodo. Va a pasar fácilmente al sistema de Purkinje y en 0.06 segundos se empieza a contraer el ventrículo. Las paredes auriculares son bastante delgadas, lo que quiere decir que no le va a tomar mucho tiempo pasar por las paredes auriculares al potencial para despolarizar la aurícula derecha y luego la izquierda. Posiblemente le tome también otros 0.06 segundos, lo que quiere decir que si fuera el nodo auriculoventricular el que dirigiera el ciclo porque no está el nodo sinusal, aurícula y ventrículo se van a contraer a la vez. ¿Qué perdemos? La bomba de cebado auricular. Eso perdemos. 5 a 10 ml de sangre no van a significar mucho en reposo, pero sí podrían significar algo en ejercicio intenso. Pero más allá de eso, no vamos a tener mayor complicación. Que fuera el sistema de Purkinje, 40 a 60 latidos tampoco va a ser mucho. Pero en el sistema de Purkinje ya tenemos una frecuencia mucho más baja, mucho más baja. En el mejor de los casos, 40 latidos por minuto. Pero ahora tengo un gran problema. Primero se van a despolarizar los ventrículos y luego se van a despolarizar las aurículas. Quiere decir que mi ciclo cardíaco se está invirtiendo. Primero es ventrículo, luego aurícula, ventrículo, aurícula, ventrículo, aurícula, ventrículo, aurícula. Claro, una vez que se contrae el ventrículo, se contrae después la aurícula, igual no empuja sangre, puede haber suficiente volumen para el ventrículo, pero ahora el ventrículo late a menos de 40 latidos por minuto. Efectivamente me ha bajado lo que viene a ser la bomba cardíaca a la mitad. Así que esto ya me genera una pérdida de flujo sanguíneo bastante importante, donde incluso en reposo el paciente podría tener dificultad para la oxigenación de los tejidos, porque ya la frecuencia es demasiado baja. Y eso, en el caso de que no haya el nodo sinusal y cualquiera de estas estructuras tome el mando del ciclo. Pero ¿y qué pasa si cualquier otra fibra muscular me va a generar eso? A eso yo ya lo conozco como un marcapasos anormal ectópico. Marcapaso anormal, que no sea ectópico, está dentro del sistema de conducción, justo el nodo auriculoventricular o el sistema de
Purkinje. Pero si la despolarización viene de cualquier otra parte, que no sea el sistema de conducción, eso va a ser un marcapasos ectópico. Y tal vez en la aurícula no me genere mucho problema. Nuevamente, sigue siendo contracción auricular, luego la ventricular. Pero ¿qué pasa si ese marcapasos ectópico está en alguna parte de los ventrículos? Por ejemplo, en la pared del ventrículo derecho. Primero, no va a ir la conducción por el sistema de Purkinje. No está generándose ahí. Se va a mover por el músculo cardíaco, que es más lento. Veamos desde el epicardio de la pared del ventrículo derecho. Le va a tomar 0.03 segundos llegar al endocardio. Otro 0.03 llegar al ápex. De aquí se va a distribuir tanto al tabique como hacia la pared. Primero despolarizándome el tabique y luego despolarizándome la pared ventricular, que son más gruesas, tienen más tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Primero se me contrae la pared del ventrículo derecho, luego el tabique y luego la pared del ventrículo izquierdo. Eso ya no me está generando buena presión, porque si empieza en la base del ventrículo, al contraerse aquí, también está empujando sangre hacia el ápex, no solo hacia las bases. Si bien luego se va a comprimir, pero todavía no está despolarizado el tabique, así que la presión también mueve al tabique contra el ventrículo izquierdo. Se despolariza el tabique, recién empieza a generar presión. Se despolariza el tabique, ya el ventrículo izquierdo se despolariza desde el ápex hacia las bases y me genera presión. Pero para todo esto, yo ya he sobrepasado por completo el tiempo de la meseta de la pared del ventrículo derecho. Así que ya se está relajando. Recién se está contrayendo mi pared ventricular izquierda, pero la derecha ya se está relajando. Igual, eso permite que la sangre se golpee contra el lado derecho y tampoco pueda generar buena presión. Directamente ya no se genera una buena bomba cardíaca. Cualquier marcapasos ectópico me altera por completo la despolarización y pierdo la bomba cardíaca como tal. No quiere decir que no bombee sangre, pero no va a bombear sangre en buena cantidad ni a buena presión. Lo que significa que no va a haber un buen flujo de sangre en el sistema circulatorio. Principalmente en el periférico es lo más importante, pero si es al lado derecho, eventualmente me genera problema porque no se oxigena bien la sangre, provocando entonces una falla de circulación, lo que puede generar cualquiera de esos marcapasos. Sistema de Purkinje, no se olviden que no solo tiene la capacidad de generar los potenciales, sino lo principal es su sincronización. Siempre primero tabique y luego paredes, siempre desde el ápex hacia las bases, empujando la sangre contra las bases donde están las válvulas y generando efectivamente una muy buena presión para que pueda fluir la sangre por el sistema circulatorio. Si bien habíamos visto... ¿Cuál sería la presión por cada lado? ¿La presión? Bueno, en el lado izquierdo va de 0 a 120 normalmente, y en el lado derecho de 0 a 25. De forma normal, claro. En algunas personas un poco más, un poco menos, depende también de la altura, la edad, etc. Pero de forma regular, normal y estándar, 0 a 120 y 0 a 25. ¿Cómo se controla el ritmo? Bueno, ya conocemos que el nodo sinusal es el que primero va a controlar, y habíamos visto en la anterior clase lo que venía a ser su mecanismo de Frank-Starling propio, autónomo, para poder controlarse y regularse, que depende básicamente de la distensión de la aurícula derecha. Entre más sangre llega, más se distiende, lo que abre más rápido canales y genera también mayor fuerza de contracción, aumentando la frecuencia y la fuerza de contracción del corazón. Si llega menor cantidad de sangre, esa falta de distensión va a retrasar un poco la generación del potencial, y como no está tan distendido, no genera tanta fuerza. Eso da a disminuir la frecuencia y la fuerza de contracción. Pero el sistema nervioso también puede controlar un poco. Claro, no es el principal, porque, como les indiqué en la anterior clase, yo puedo tomar el corazón de una persona y trasplantarlo. No necesito volver a conectar los nervios. Tampoco se puede hacer específicamente eso. Si bien podemos suturarlos, pero nada nos garantiza que funcionen bien. Entonces, no necesito conectar los nervios. El corazón trasplantado va a funcionar completamente bien porque tiene el mecanismo de Frank-Starling, tiene su propio mecanismo intrínseco de control. Pero
Mientras no salga el corazón y no tenga ningún problema, el sistema nervioso puede controlar. El sistema nervioso autónomo, que es el que controla las funciones vegetativas del cuerpo, se divide en dos: el sistema nervioso autónomo simpático y el parasimpático. El sistema nervioso autónomo simpático es estimulador del corazón, mientras que el parasimpático es inhibidor del corazón. El simpático utiliza la noradrenalina para estimular al corazón y el parasimpático a la acetilcolina. ¿Qué van a hacer entonces la noradrenalina y la acetilcolina? La noradrenalina me facilita la apertura de canales de sodio y calcio, lo que me facilita el potencial y la meseta, aumentando la frecuencia y aumentando la fuerza de contracción. Por otro lado, la acetilcolina, y esto sí les va a parecer interesante, más bien me cierra estos canales, evita que puedan abrirse. En el músculo estriado esquelético, la acetilcolina más bien abre canales de sodio. Quiere decir que el receptor de acetilcolina en el músculo estriado esquelético está unido a un canal de sodio cerrado. Así que cuando llega la acetilcolina se abre y entra el sodio. En cambio, en el miocardio están unidos a canales de sodio abiertos. Así que llega la acetilcolina y lo cierra, impidiendo generar potencial de acción o meseta. Por eso genera esa variación en la frecuencia. Y no se olviden, esa acetilcolina, que en un lado puede estimular y en otro lado puede inhibir también. Entonces, ¿qué me haría la nicotina al corazón? Exacto, la nicotina es un colinérgico, tiene una estructura similar a la acetilcolina. En el músculo estriado esquelético me facilitaba la contracción muscular. Y en el corazón entonces lo que haría, reducir la contracción cardíaca. Eso es lo que hace el cigarrillo, baja la frecuencia cardíaca por ese efecto que tiene al ser similar la nicotina a la acetilcolina. Y sí, el cigarrillo puede predisponer a la hipertensión, a la taquicardia y demás, pero ahorita acabamos de ver que su efecto más bien es inhibidor. Es que una vez que desaparece el efecto de la nicotina, se invierte por completo la acción. Se llama efecto de rebote. Entonces, donde el cigarrillo, la nicotina me bajó un poco la frecuencia, a los 5 o 10 minutos desaparece el efecto y más bien me aparece una taquicardia. Más bien aparece una taquicardia. ¿Qué puede pasar con el efecto del cigarrillo? Y a veces es tan intensa esa taquicardia que puede generar incluso que la persona sienta los latidos y se ponga nerviosa, estresada, etc. Unos efectos que tiene el cigarrillo, obviamente con el efecto que tiene por la nicotina, que es idéntico a la, bueno, miren, casi idéntico a la acetilcolina. ¿Alguna duda que tengan de este tema? Bien, no era muy largo. Dudas. Recuerden bien esos tiempos y demás, porque eso lo vamos a necesitar ahora.